Bueno, me voy a presentar. Yo soy María Luisa, abogado de Candia. Soy de la Iglesia de Dios de Encarnación Paraguay. Estoy muy contenta de poder estar hoy con ustedes por este medio que el Señor usa para que podamos estar conectadas desde tan lejos y podemos estar conectadas a través de la tecnología. Así que es un placer para mí poder compartir con ustedes. Yo estoy a cargo de un grupo pequeño de mujeres. Ambos con mi esposo estamos en la iglesia ya hace bastante tiempo, pero él lidera un grupo de hombres, de grupo pequeño de hombres, y yo tengo un grupo pequeño de mujeres. Entonces estamos en el mismo espíritu, pero cada uno lideramos en diferentes ámbitos, pero igual es todo para la misma causa, ¿verdad? Para estar bien y para prepararnos para esto que tenemos, que es llevar la palabra del Señor. Y también tengo un ministerio de mujeres que se llama Mujeres con Propósito, que ya hace bastante tiempo estamos llevando a cabo eventos, y ahora a partir de este año tenemos reuniones ya, tenemos un lugar físico para nuestro ministerio. Entonces es con el fin de ayudar a las mujeres a que conozcan a Jesús, ¿verdad? Es llevarle a Jesús eh, a las mujeres de acá de Encarnación y, ¿por qué no, de todo Paraguay también? Así que un gusto para mí nuevamente estar con ustedes y poder compartir. Y ayer acá en Paraguay celebramos el Día de las Madres, una fecha muy importante. 14 y 15 de mayo celebramos el Día de la Independencia y el 15 de mayo celebramos el Día de las Madres acá en Paraguay. Y tengo entendido que en otros lugares también celebran. Y entonces me toca compartir con ustedes una hermosa palabra y espero que sea de bendición. Eh, y le pusimos un nombre, ¿verdad? Porque tenía que tener un nombre, entonces le pusimos el poder de la adopción. El poder de la adopción se llama hoy nuestro tema que vamos a compartir. Y ya se van a ir dando cuenta de por qué ese tema y por qué me tocó también a mí hablar de este tema tan importante. Y quería Pastora, le hago comenzar. antes que comience, ¿le puedo hacer Sí, una pregunta, pastora? Este estudio que usted va a dar ahora, ¿se lo pasa después, se pasa la copia, o sea, la prédica tengo así por entendido ahí? que se está grabando, se está Ah, grabando y eso muy queda, bueno, sí, muy bueno, sí, muy bueno. Gracias. sí. Así que pueden ir anotando también algunos versículos que le voy a ir dando y vamos a ir estudiando. Bueno, entonces es el poder de la adopción, el tema que vamos a tratar hoy. Y quería comenzar este tema con una lectura que voy orando. Me vino a mi mente porque tantos versículos hay por ahí acerca de la adopción, que habla de la adopción también en la Biblia, pero me vino esta palabra en mi corazón, en mi mente, y quiero compartir con ustedes, que está en Isaías 55, del 8 al 11. Y dice así, voy a leer: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Así que imagínense lo que nos habla el Señor acá. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de... Sí, hermana, ahora sí se escucha. Bueno, bien, genial. clarito. Sí, el versículo se escuchó todo cuando leí. Sí, Isaías pastora. 55, del 8 al Sí, 11. sí. Entonces, vemos ahí que Dios nos habla de que más allá de todo lo que nosotros podemos hacer, podemos pensar, los planes que nosotros podemos tener o la vida que por ahí podemos organizar, Dios tiene sus pensamientos mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Y con esta palabra nos deja bien claro cuán limitado es nuestro pensamiento, cuán limitado es nuestra mente y cuán grande es la mente de Dios. Y a veces a través de las circunstancias o en medio de las circunstancias en las que estamos o en los momentos que atravesamos, nos cuesta entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, qué es lo que Él anhela para nuestra vida o qué es lo cuál es el propósito. A veces nos cuesta, llegamos a los pies del Señor y no podemos entender cuál es nuestro propósito. No logramos saber en qué somos útiles o cuál es nuestro ministerio o en qué podemos ayudar y estamos constantemente en busca de eso, ¿verdad? Pero es un proceso que tenemos que pasar y para ir descubriendo y Dios en su misericordia de a poco nos va mostrando también a nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando Dios me dio el privilegio de ser mamá, cuando Dios me dio la bendición de poder ser mamá, descubrí con la maternidad que la maternidad es como un destello, como algo que Dios nos permitió a las mujeres, a nosotros, ver lo que es el amor de Dios. Apenitas, una parte. Pero la maternidad nos permite a nosotras, las mujeres, poder experimentar eso, el amor de Dios. De alguna manera, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos ve, cómo Dios se siente con nosotros. Y es a través de la maternidad que nosotras podemos imaginarnos o podemos llegar a conocer eso y a través de la palabra de poder ver cómo Dios nos ve, cómo Dios nos ama, cómo yo le amo a mis hijos, cómo es el amor que yo le tengo a mis hijos. Qué bendición. Veo que Luis está teniendo algunos problemitas con su internet, pero si somos un poquito pacientes, yo creo que ella va a resolver eso. Es un tema demasiado importante el que ella está tocando y tiene un testimonio de vida que realmente sé que va a ser de mucha bendición para todos. Ahí veo que se conectó otra vez. Luis, Luis, acá estamos. Creo que tu internet... A ver si podés poner tu micrófono. Gracias, Raquel, por estar orando ahí, intercediendo también ella a favor de este tema tan interesante. Bueno, Luis, te dejo. Dale. Me moví para ver si por ahí era mi internet, así que estamos otra vez acá. Bueno, acá estamos. Estábamos hablando entonces de cómo Dios nos ama y cómo la maternidad es una muestra del amor de Dios, que Dios nos da a nosotras las mamás, a las mujeres, esa posibilidad de ver un poquito, al menos, cómo es el amor de Dios para con sus hijos, ¿verdad? Y la Biblia nos habla de que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y así como nosotros le vemos a nuestros hijos, Dios nos ve también a nosotros, ¿verdad? Pero obviamente mucho más extenso es su amor que lo que nosotros podemos amar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces la Biblia nos habla de que Él nos adopta, ¿verdad? Y la forma en la que nosotros somos sus hijos es por medio de la adopción. Entonces la adopción es un plan de Dios, porque sin ese proceso de adopción, nosotros no seríamos hijos.
no estaríamos nosotros en la familia de Dios, ¿verdad? Entonces, hay un poder demasiado grande en la adopción y la Biblia nos muestra eso, ¿verdad? La palabra adopción muchas veces para nosotros, así en el mundo hablando, aparentemente es sinónimo como de tristeza, de rechazo o a lo mejor de abandono. Asociamos la adopción como abandono, como rechazo, ¿verdad? Y la palabra nos muestra que para la adopción sí o sí tenemos que pasar un proceso. Hay un proceso que debemos pasar para la adopción. Y yo puse 3 puntos por los cuales tendríamos que pasar como hijos de Dios y también si vamos a ir al ámbito de lo que es la adopción legal, ¿verdad? Entonces, dice, toda adopción, todo proceso de adopción, puse ahí, debe pasar por un desprendimiento o por una pérdida. Y porque sí o sí, cuando vamos a la realidad, para que haya una adopción, hay un quiebre, hay algo que se rompe, hay un lazo que se rompe ahí, ¿verdad? El niño, por ejemplo, con sus progenitores, hay algo que se rompe ahí, se quiebra, y eso produce dolor, ¿verdad? Hay algo ahí. Entonces, también eso pasamos en el área espiritual. Y yo busqué un versículo para respaldar esto, y en el Salmo 27:10 habla y dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y habla de que no importa las circunstancias, y muchas veces ese versículo llevamos a nuestra vida cuando a lo mejor no tuvimos una infancia ideal, o a lo mejor no tuvimos padres que nos demostraran amor, ¿verdad? O a lo mejor circunstancias en las que fuimos abandonados o rechazados y fuimos adoptados por otras personas. O sea, eso pasa en la vida real, ¿sí? Y también entonces cuando ya hoy adultos grandes llegamos a los pies del Señor, a lo mejor lastimados por una paternidad, una maternidad difícil que tuvimos, Dios nos da esta palabra que dice que no importa, aunque no haya tenido los padres ideales, Dios está ahí para mí y Él es mi papá, Él me adopta, ¿verdad? Y también en primera de Juan 3:14 dice en una parte que nosotros pasamos de muerte a vida. Cuando nosotros somos adoptados por Dios, nosotros nos desprendemos, nos despojamos de ese viejo hombre para poder ser hijos de Dios. O sea, hay una transformación, hay un desprendimiento. Nosotros tenemos que abandonar nuestra vieja manera de vivir para poder pasar a ser hijos de Dios, para poder ser adoptados, ¿verdad? Entonces, ese sería el primero, ¿verdad? Esa ruptura, ese desprendimiento que tiene que haber para que haya un proceso de adopción. El segundo sería eso, el proceso, la adopción. Y en Romanos 8:15-16, acá vamos a buscar, acá yo tengo ya marcadito para poder leer. Dice Romanos 8, del 15 al 16, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. O sea que nosotros recibimos desde el momento en que le aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, recibimos el espíritu de adopción, dice. Somos adoptados como hijos de Dios. También dice en Gálatas 4, del 4 al 6. Voy a leer Gálatas 4, del 4
al 6 dice otra vez: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Dios nos adopta como hijos a nosotros. Qué maravilloso es este proceso de adopción que nosotros vivimos. Qué maravilloso. Por medio de Jesús, nosotros somos adoptados como hijos de Dios, dice la palabra. Y la tercera cosa que puse como para lo que encierra todo lo que es la adopción es la herencia. Y fíjense lo que dice sobre la herencia. Volvemos a Romanos 8:17, dice: y si sois hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que imagínense lo que Dios nos está hablando. Nos habla primero de que somos adoptados y después nos dice otra vez que si somos adoptados, también somos herederos. Y vuelve a reiterarnos otra vez en Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que sufrimos a lo mejor con la adopción. Tuvimos que dejar muchas cosas, tuvimos que renunciar, dejar a ese viejo hombre que teníamos, renunciar a nuestro pasado, perdonarnos a nosotros mismos, recibir la adopción de parte de Dios, que nos adopta con tanto amor, ¿verdad? Que dio a su Hijo para que por medio de él podamos ser adoptados. Y no solamente adoptados, sino herederos, dice. Somos herederos juntamente con Cristo. Entonces, cuando vemos desde ese punto de vista, es impresionante lo que encierra la palabra adopción. Qué maravilloso había sido ser adoptado, lo que significa ser adoptado. Cuando yo pude entender que yo era adoptada, que yo había sido adoptada, pude entender de que el propósito de Dios es maravilloso y va mucho más allá de lo que yo puedo pensar o puedo creer. Cuando yo entendí que yo primero fui adoptada, pude entender y pude prepararme para criar a mis hijos. Y porque soy mamá que adoptó 2 niños, tengo 2 hijos adoptivos. Y todo ese proceso de adopción que viví me mostró cuán grande es el Señor. Y la adopción acá en Paraguay, no sé cómo es la ley en los demás países, pero en la época de mis abuelos, por ejemplo, era una costumbre que se le llamaba a las personas a las que le traían, que no eran tus hijos naturales, se le llamaba criados. Entonces, ¿qué hacía? Por ejemplo, mi abuela tuvo 6 hijos y su sobrina, ¿verdad? Que su mamá no le pudo criar y su papá tampoco, entonces ella le trajo a vivir. Le dio todo lo que le podía dar. Le dio alimento, le dio estudio, le dio todos los beneficios. Pero cuando ella hablaba, ella siempre decía: tengo 6 hijos y una hija del corazón.
Entonces, todo eso yo comencé a analizar después, ¿verdad? Y me di cuenta de que eso no es adopción. Eso era solo crianza. ¿Por qué? Porque esa persona no es heredera. O sea, vos le criás, vos le cuidás, le das todos los privilegios, o sea, le cuidás igual que a tu hijo, le alimentás igual, pero no era su hija. No era su hija. Por tanto, no va a ser heredera, ni fue heredera a la hora de repartirse los bienes, no era heredera. Entonces, pero la adopción, ¿verdad? En Paraguay es así. Cuando vos le adoptás a un niño, ese niño es tu hijo legítimo, es tu heredero. Entonces, la adopción no tiene nada en la ley, nada de diferente con un hijo natural. La persona que tiene un hijo natural tiene derechos. Si yo tengo un hijo natural y después decido adoptar un niño, tienen los mismos derechos. Ambos son herederos. Y de la misma forma, Dios nos muestra en la palabra que Él no nos hace a nosotros criados o nos hace a nosotros de menos. La Biblia nos es clara y dice que Él nos adopta y nos hace hijos, y por lo tanto, ya que somos hijos, nos hace herederos. Podemos heredar todas las bendiciones que hay en la palabra. Y Jesús mismo, cuando hablaba, decía, mayores cosas que las que yo hago, ustedes harán en mi nombre. O sea, tenemos la autoridad, tenemos el poder. Dios nos revistió de autoridad, de poder en el nombre, siempre en el nombre de Jesús. Pero podemos tener la bendición de ser hijos. Hijos, somos hijos, no somos cualquier cosa, somos hijos y tenemos un papá que es todopoderoso, que ve todo, discierne nuestros pensamientos, conoce las intenciones de nuestro corazón, ve todo lo que nosotros somos, igual nos ama así como somos. Igual su misericordia está al alcance nuestro todos los días. Igual su amor dice que no tiene límites y Él perdona cuando Él ve un corazón humillado, cuando Él ve nuestro corazón. Entonces nos damos cuenta que la adopción es maravillosa. Yo con mi esposo llegamos a los pies del Señor, pero cuando me tocó a mí llegar fue por un deseo en específico. Cuando llegué a los pies del Señor, llegué porque quería un hijo y no podía tener. Entonces, esa fue la razón por la que yo llegué a los pies del Señor. Yo quería algo, buscaba una respuesta de Dios cuando yo llegué a los pies del Señor. Y durante muchos años, durante 6 años, clamaba y oraba y pedía y buscaba versículos que avalen lo que yo quería y el deseo de mi corazón de ser mamá y todo eso, ¿verdad? Entonces, tuve ahí un proceso en donde Dios me mostró muchas cosas y me hizo entender muchas cosas y aprendí y hubo dolor en medio de eso, ¿verdad? No fue algo fácil para mí, ¿verdad? Entonces, yo comencé a buscar versículos, así como le decía, pero en los primeros tiempos, cuando yo comencé a buscar del Señor, Él me había dado una palabra. Yo le había pedido y me acuerdo que había dicho, ¿será que es cierto esto? ¿Será que es cierto que Dios te habla a través de su palabra? Yo estaba tan desesperada, tanto quería un bebé. Y cuando abrí mi Biblia y leí la palabra, se abrió mi Biblia realmente en Primera de Samuel y leí la oración de Ana. Primera de Samuel fue la primera palabra que el Señor me dio. Primera de Samuel 27, 1, 27 y 28. Por este niño oraba y Jehová me dio
lo que le pedí. Por lo tanto, yo le consagro al Señor todos los días que viva. Y yo me prendí desesperadamente de esa palabra y oraba y oraba y oraba. Yo decía, no, Dios me va a dar, Dios me va a dar. Y pasaron año tras año tras año, ¿verdad? Entonces, yo decía, no, tengo que buscar algo, un versículo. Y comencé a orar y me acuerdo que me prendí de este versículo que está en Éxodo 23, 26, que dice, en tu rebaño no hay hombre ni mujer estéril. Entonces lloraba y yo decía, Señor, en tu rebaño no hay hombre ni mujer estéril. Así que yo declaro esto y declaro aquello y declaro sobre mi vida, sobre la vida de mi esposo, porque yo me negaba, yo decía, no, el Señor me va a dar, el Señor me va a dar, ¿verdad? Y como la gente sabía que estábamos en esa búsqueda, siempre llegaba a nuestros oídos el tema de la adopción. Y mi esposo no quería saber nada, no quería saber nada, él no decía, ¿verdad? Y yo por ahí, ese corazón así que anhelaba tanto ser mamá, obviamente estaba ahí, eso que yo decía, yo estoy dispuesta, yo no tengo problema, yo quiero, sí, pero mi marido no quería saber nada. Entonces era un sufrimiento para mí siempre. Y siempre estaba así en la iglesia, siempre estaba llorando por eso también y pasé mucho ese proceso, ¿verdad? Y a lo mejor Dios usó también ese tiempo para que yo me fortalezca y crezca, ¿verdad? Pero después dije, no, yo tengo que cambiar mi forma de orar. Entonces comencé a buscar y me quedé con esto. Salmo 127:4. Como saeta en manos de valientes son los hijos habidos en la juventud. Y he comenzado a declarar, Señor, como saeta en manos de valientes son los hijos en la juventud. Yo quiero ser mamá joven, yo quiero ser mamá joven. Y así comenzaba a orar. Y año tras año, eso era el deseo de mi corazón, ¿verdad? Siempre estaba eso en mi corazón. El ser mamá. Entonces buscaba y trataba de apoyarme en la palabra, de buscar ahí algo. Y en los últimos tiempos, ¿verdad? Ya hubo un tiempo que hice un clic en mi vida y le dije al Señor, no, yo no puedo seguir así. ¿Cuántos años me tomó poder entender eso? Yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir sufriendo así. Y un día me postré delante del Señor, le presenté el deseo de mi corazón y le dije, hoy decido, Señor, seguirte, con o sin hijo. Con o sin hijo, te sigo, Señor, te sirvo y nunca más voy a lamentarme por eso. Voy a disfrutar, voy a servirte, voy a alabarte con o sin hijos. Nunca más, nunca más. Me acuerdo que mi marido se fue a trabajar, me encerré en mi pieza y ahí lloré delante del Señor y le entregué y pude entender que mi amor por el Señor ya no era condicionado, ya no estaba condicionado. Yo le amaba y le servía porque Él me adoptó a mí y me amó a mí y entendí ese amor. Me llevó tanto tiempo entender de que yo ya no estaba para buscar algo, yo estaba porque le amaba a Él y porque Él me amó primero a mí. Entonces, ese día fue un día memorable para mí, cambió mi vida, cambió mi forma de pensar, vi de otra manera y comencé a buscarle de otra manera, porque era como que un peso se despojó de mí, una carga muy pesada que tenía salió de mí y me sentí libre verdaderamente y comencé a disfrutar de su presencia de otra manera. Y no pasó un año en que Dios me dio esta palabra, que es Habacuc 2:3. Y dice, la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Y
un 26 de enero del 2007 nos llaman por teléfono para decirnos que había un niño que estaba buscando para ser adoptado, un bebé. Y yo obviamente lloré porque sentí tanto, ¿verdad? Eso me tocó tanto mi corazón. Y me di la vuelta, era de siesta y estábamos acostados porque hacemos siesta siempre. Y le miré a mi esposo y le dije, mira, me llamaron y me dijeron esto, esto, esto. Y él me miró y me dijo, vamos a adoptar. Y yo me quedé así, no podía creer. Y ¿qué? Le dije, y vamos a adoptar. Me dijo, vamos a adoptar. Yo siento en mi corazón, vamos a adoptar, pero vamos a hacer de la forma legal. Vamos a asesorarnos, vamos a buscar la guía, cómo se hace en forma legal y vamos a adoptar. Y les cuento que fue un mediodía que nos quedamos ahí y lloramos tanto delante de la presencia del Señor. Tan maravilloso fue ese momento para mí y también para mi esposo, porque de alguna forma era como que renunciar a un sueño que teníamos y embarcarnos a otro nuevo. Entonces, ahí comenzó en nosotros el proceso de adopción. Y comenzamos todo lo que teníamos que hacer, comenzamos todos los trámites de adopción. Y siempre yo le hablaba al Señor en mi mente y le decía, Señor, yo no quiero ser mamá solamente para satisfacer mi corazón. Yo quiero que sea tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que sea como vos querés. Y Dios me habló, Dios me mostró y yo le dije a mi esposo, verdaderamente este va a ser el hijo que nosotros estábamos esperando, el que Dios tenía para nosotros. Y la adopción es la forma que Él va a usar para hacernos padres a nosotros. Y ahí pude entender cómo Dios nos ama y cómo Dios me amó tanto que decidió adoptarme. ¿Cómo puede ser que Dios me haya amado tanto que pudo entregar a su hijo para adoptarme a mí, aún sin merecer? Y me dio otra perspectiva de lo que es la adopción. Me mostró otra, ¿cómo se dice? Otro lado de la palabra adopción. Y eso me ayudó a criar a mis hijos viendo la adopción como un propósito y no como un rechazo o como un abandono, como algo malo. Entonces, mis hijos llegaron a nuestras vidas. Hoy mi nena, una nena, la primera, llegó a nuestras vidas y hoy tiene 15 años. Y ella es nuestra princesa y mi varoncito tiene 9, ¿verdad? Y yo pude ver, no soy una mamá perfecta, estoy muy lejos de ser una mamá perfecta, pero tanto fue la misericordia de Dios y tanto abracé la adopción porque entendí lo que Dios hizo conmigo, que yo me doy cuenta de que pude pasarle a ellos ese sentimiento del propósito que hay en la adopción. Entonces, desde que estuvieron, desde antes, cuando comenzamos todos los trámites, todo el proceso para la adopción, nosotros ya orábamos y clamábamos a Dios y orábamos por eso y orábamos por ese bebé y clamábamos por ese bebé en donde estaba, que Dios le iba a formar y le iba a preparar para nosotros. Y fue así, tal cual. Y yo sé que la gente que me conoce, que a lo mejor está conectada, puede dar fe de eso, ¿verdad? De los hijos que nos dio el Señor, que jamás tuvieron que necesitar ningún tipo de psicólogos ni de nada, porque desde el primer momento siempre hablamos con la verdad, siempre oraba con ellos, declarando el propósito de Dios y declarando que la adopción usó Dios para algo maravilloso en la vida de ellos. Jamás
el abandono, ni a lo mejor lo que pudieron haber vivido, la circunstancia que ellos pasaron, porque ellos lucharon por su vida. Porque el niño que está ahí para ser adoptado está luchando por su vida. Está luchando en esa circunstancia en la que está en ese proceso, ¿verdad? Y ellos ahí, lo que ellos pasaron y lo que ellos hicieron, le hicieron fuerte. Y Dios va a usar eso con un propósito maravilloso. Entonces ellos crecieron sanos, crecieron seguros, crecieron sabiendo de que más allá de las circunstancias, Dios tenía un propósito. Dios tiene un propósito. Porque después, desde muy pequeño, yo les hablaba, les oraba y les hacía entender, pero llega una edad donde ellos ya comienzan a preguntar, ¿y por qué es así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto? Y comienzan con sus preguntas. Entonces, cuando nosotras estamos seguras de lo que es, y cuando nosotros entendemos nuestra identidad de hijos, entendemos lo que es ser adoptados, podemos transmitirle eso. Y Dios me permitió a mí poder transmitirle eso a mis hijos. La seguridad que hay en la adopción, el propósito que hay en la adopción, el poder que hay en la adopción. Nosotros tenemos poder porque fuimos adoptados por Dios. Somos hijas porque fuimos adoptadas por Dios. Entonces, hoy yo disfruto de mis hijos, les veo tan grandes, veo sus vidas y no hay, no sé, todo lo mejor, todo lo más lindo, todo es para ellos. Todo lo que yo hago, todo lo que yo sueño para ellos es maravilloso como toda mamá. Tengo dificultades para criar a mis hijos, como toda mamá. Todas las mamás pasamos por momentos difíciles en la crianza, tenemos que educarlos, o sea, lo normal, lo que toda mamá pasa. Pero la seguridad que ellos tienen de hijos, eso es solo algo que Dios nos da. Eso es algo que nosotras tenemos que sentir. Aunque vos tengas tu hijo de panza, como yo digo, aunque vos tengas tu hijo de panza, si vos no estás segura, si vos no estás convencida del poder que hay en la adopción y de que vos sos realmente hija de Dios porque fuiste adoptada por Dios, tampoco vas a poder transmitir esa seguridad a tu hijo de panza o a tu hijo de vientre, si vos no estás convencida de eso. Entonces, tiene que haber ahí un entendimiento de nuestra mente y de nuestro corazón. Y tenemos que salir de ese lugar de, a lo mejor, de tristeza o de pena o ese lugar de lástima, a lo mejor en la que muchas veces nosotras mismas nos colocamos, y movernos de ese lugar, salir de ese lugar y colocarnos en el lugar en el que Dios nos dio, que es el lugar de hijos de Dios. Siempre, y el otro día compartí también con las chicas, porque me acuerdo siempre del pastor Donald cuando él decía que sus hijos nunca piden permiso. O sea, sus hijos se iban, abrían la heladera, revisaban, sacaban, porque cuando vos sos hijo, vos no necesitas pedir permiso para cada. Vos sentís, tu casa es tuya, vos te vas, querés comer algo, sacás, querés tomar algo, sacás, porque vos te sentís así. Vos tenés ese sentimiento de hijo, de pertenencia, vos pertenecés a tu familia. Y lo mismo tiene que pasarnos con nosotros, tenemos que sentirnos hijas de Dios. Tenemos que sentir que somos hijas, porque Él ya nos adoptó. El problema es cuando nosotras no entendemos que somos hijas y que no somos criadas, que no somos esclavas, decía la palabra, somos hijas. Entonces, les animo a que busquen, a que oren y a que pídanle al Señor. Él dice que da abundantemente. Pidan sabiduría al Señor. Él da abundantemente a los que le piden, dice. Entonces, para que Él nos ayude a salir de ese lugar en el que estamos,
si no es el lugar de hija donde estoy, tengo que tomar la determinación hoy de salir de ahí y de ocupar el lugar que Él me preparó como hija que soy de Dios para poder cumplir ese propósito que Él me dio, ¿verdad? Que Él me encomendó a mí. Así que estoy encantadísima de poder de poder compartir con ustedes esta palabra y poder contarles un poquitito de lo que es mi testimonio, porque tantas cosas hizo el Señor en mi vida, en mi familia, y sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero eso fue algo maravilloso para nuestra familia. La adopción fue lo más hermoso que nos pudo pasar en la vida. Lo más lindo y la muestra de amor y la responsabilidad que Dios nos dio a nosotros como padres, digo yo siempre, de ser los padres de Nara y de Jesús, así se llaman mis hijos, ¿verdad? Entonces, es una responsabilidad muy grande, porque hay un propósito muy grande en la vida de ellos. Y Dios nos dio a nosotros el poder ser sus padres. Les agradezco muchísimo que hayan estado ahí. Un gusto poder haber compartido con ustedes y que esto les haya servido para algo, esta palabra. Así que, ¿qué les parece si oramos? Y les voy a leer un último, a ver, acá tengo marcadito, una última palabra que está bien marcadita en mi Biblia y dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Fuimos hechas, fuimos formadas por el Señor, un Dios todopoderoso, un Dios maravilloso. ¿Y cuántos nombres le podemos dar a Dios? ¿Cuántos nombres podemos decir? Y lo que más me toca acá, que en el que habíamos leído, que dice Abba Padre. Podemos llamarle Abba Padre, papito, papito querido. ¿Cuántas le llamaron a su papá? O a lo mejor ven que sus hijos le llaman a su papá papito, papito, un término tan amoroso, tan tierno, que el Señor nos da a nosotros el privilegio de poder decirle de esa manera, llamarle papito, papito. Cuánto amor tiene Él por nosotros, cuántas cosas buenas. Y hay también una palabra que dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que es perfecto no nos dará a nosotros todas las cosas que le pidamos, ¿verdad? Conforme a su voluntad siempre. Así que gracias y vamos a orar para poder terminar y entregar al Señor y que el Espíritu Santo siga hablando a nuestro corazón y nos traiga ese convencimiento de hijas. Si es que nos falta, que nos ponga ese convencimiento de que somos hijas y herederas. Así que oramos. Señor, Padre amado, te damos gracias. Gracias, papá, por este tiempo que tú nos das, que nos permites compartir tu palabra. Gracias por este medio que vos usás para que tu palabra pueda ser predicada, para que podamos aprender cada día más, para que podamos compartir, Señor, tu palabra. Gracias, papá, porque tu misericordia se renueva cada mañana en nuestra vida. Gracias por amarnos tanto. Gracias, queremos hacer tu voluntad. Queremos, Señor, que tú te deleites con nuestra vida. Queremos tener una vida agradable a ti. Gracias, papito querido, por habernos adoptado como tus hijas, por habernos amado tanto. Gracias, Jesús, por ese sacrificio que hiciste en la cruz
por nosotras, por perdonar nuestros pecados y hacernos hijas por medio de ese sacrificio. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por acompañarnos cada momento de nuestra vida, guiar cada paso, enseñarnos, instruirnos, darnos convicción de pecado cada vez que fallamos. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Y gracias te doy por la vida de mis hermanas. Gracias por cada una de ellas. Te pido que tu palabra haya quedado en sus corazones y que dé fruto. Gracias, Señor, porque a pesar de las distancias podemos estar conectadas. Le bendigo a cada una de ellas. Bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su familia, sus hijos, sus esposos, Señor. En el nombre de Jesús, guarda su entrada y guarda su salida. Todo el tiempo, rodéalas con tu favor, con tu gracia. Que sean madres conforme a tu corazón, que seamos madres, mujeres conforme a tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Esa sangre que trae salvación. Y declaramos, Señor, que nuestros hijos te van a servir y te van a amar todos los días de su vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Amén.